Ya estamos de regreso con otro programa de la Mesa del Debacle. Oscar, mucho gusto. ¿Qué tal, Pepe? Oye. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme otra vez, que no te has cansado de mí. Bueno, pues aquí seguimos ya todavía. Ya sabes, con confianza, el día que ya te caiga gordo, necesitas que bórrale. Bueno, Oscar. Oye, fíjate que traigo un tema que, traigo un tema muy importante. Se me hizo a raíz de varios acontecimientos que han estado ocurriendo en nuestro país y en nuestro estado, que son temas relacionados con la convivencia, o sea, de los grupos de personas, ¿verdad?, afines, de cuestiones de escuela, de políticas, si se puede decir también, familiares. Entonces, en todo el entorno he visto que han ocurrido diferentes eventos, desde los más comunes, se puede decir, hasta aquellos en los que ha habido violencia y pues situaciones muy, muy extremas, como alguna persona allá por el centro de la República que fue quemada con gasolina, ¿no? Entonces, no sé cómo recuerdo que llegué a este punto en el que se me hizo importante como que abordar el tema de qué es lo que estamos haciendo en términos de convivencia, social, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se me ocurrió que tocáramos este tema. No sé si tú tengas algo para iniciarlo. Sí, no, pues tienes razón, es un tema de mucha actualidad y muy importante, muy interesante, sobre todo ahorita, y creo que es un tema vigente de toda la historia de la humanidad. Y te pongo un ejemplo sencillo: a nivel mundial tú sabes que los conflictos internacionales nunca se acaban. Ahí tenemos el ejemplo del conflicto que hay entre Palestina y Israel. Son pueblos que no pueden vivir en paz, no pueden convivir. Y si de ahí nos vamos a las guerras, ¿verdad? Un breve resumen de las guerras. Pues las guerras siempre han sido un negocio de unos gobiernos, que ellos no van a la guerra, pero mandan a su gente a que se maten allá. Entonces, pues esa es una muestra de que a nivel global, como que tenemos una discapacidad para convivir. Y si de ahí lo vamos reduciendo a nivel nacional, ajá, siempre hay conflictos. Entonces pienso que estamos en una crisis de convivencia de la humanidad, no solo de una sociedad en particular. Y en todos lados hay problemas. Veo que tú en tu esquema que preparaste hablas de convivencia racial. Uh-huh. Y ese en México no tanto, porque los mexicanos solemos ser muy campechanos y muy amigables, muy amistosos. Tenemos esa fama en todo el mundo. Queremos a todos los extranjeros que llegan, pero hay países que son muy celosos de su raíz racial, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, se habla de derechos humanos, pero los derechos humanos en Europa le llaman los especialistas etnocéntricos, que son derechos humanos, pero para los europeos. Okay. O sea, ya no se meta un latino porque no le dan el mismo trato que a un europeo. Entonces, pues son cosas tristes que a veces tenemos que valorar. Y ya si nos vamos al nivel de vecindario, pues también a veces no hay empatía a veces entre los vecinos, ¿verdad? Yo tengo varias experiencias en las que me doy cuenta que desgraciadamente la sociedad mexicana se está como resquebrajando. Entonces, pues me parece que es un buen tema el que escogiste, ¿verdad? Tiene mucha tela de donde cortar. Incluso yo te decía hace rato, esto no es para platicarlo en 50 minutos, esto es para hacer un curso de 6 meses, porque tiene muchas aristas. Sí, de hecho, fíjate que, cuando empecé a verlo, pues digo, es que ya van varios meses que he estado viendo, leyendo, o me han llegado noticias ahí en las redes sociales y en los demás lugares de medios de comunicación, y pues ves desde problemas muy sencillos. Y vuelvo yo otra vez al principio de lo que siempre te comento, en mi asunto rollo filosófico. Mi idea es que ya el ser humano debería estar a otro nivel de evolución, de crecimiento, de conciencia, como dicen algunos, ¿verdad?, iluminados. Entonces, pues te das cuenta que hay reglas muy básicas de convivencia que no se llegan a respetar. Entonces, digo, para principal, la convivencia trata de que nos respetemos principalmente unos a otros y que nuestras relaciones sean cordiales y respetuosas, ¿no? Y entonces, pues eso ocurre con la unidad, ¿verdad?, que es la familia, y luego con la sociedad. Y si estas sociedades se llegan a encaminar en una convivencia muy sana y muy empática, y si se alinean a unos objetivos, pues se puede llegar a muy buenas cosas, ¿no? Por ejemplo, que en Monterrey hay mucha gente muy trabajadora, ¿no?
Entonces platicas con los regios y la mayoría está pensando en los negocios, en el trabajo, independientemente de todo lo demás, ¿no? Entonces como que van muy encaminados en cuestiones comerciales, de atención, luego te atienden, o sea, están muy proactivos a eso, como que esa sociedad se encamina mucho a esa. Y ahí pues yo creo que las turísticas, ¿verdad? También que van muy enfocadas a ello. Entonces, pues desde del convivir, desde el diario, me quedé pensando lo que comentaste, porque pues yo lo vi como un tema así de cuestiones pues muy básicas, o sea, de grupos, de familias, de personas y de la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, cuando me puse a leer un poco más del tema, a ahondar en situaciones como el conflicto que acabas de mencionar, que son de naciones, ¿verdad? De naciones que vienen, naciones no me refiero a la estructura política, sino que esto se considera que vienen desde hace miles de años, ¿no? O sea, hay los segregados de Siria, o sea, hay un montón de, bueno, ni que hablar de los judíos, bueno, esos tienen menos, uh-huh. Pero hay sociedades o naciones que tienen añales, o sea, que tienen cientos de años en ciertas situaciones o condiciones. Y bueno, regresando a lo que es aquí en Victoria, pues vemos pues una serie de situaciones que al menos en un título personal y que puedo apreciar es que no hemos llegado a un nivel de convivencia, pues no sé cómo se puede decir, fortalecido socialmente. Me parece que hay muchas aristas, ¿no?, en esta situación. Y bueno, para empezar, pues yo creo que la primera convivencia que podemos hablar es de la familiar. Entonces te das cuenta porque en los grupos sociales se ventila mucho. Ya no hablemos de los grupos de venta, que es donde a veces te enteras de cada cosa, sino que las mismas personas a veces ventilan cosas en las redes sociales, ¿no?, de sus familias. Entonces, si partimos de la familia, comunidad social, de unidad celular de la sociedad, pues te das cuenta que hay algo, ¿no?, que no está ayudando a que las convivencias sean... pues otra vez te digo, en el rollo filosófico, que sea lo mejor, o con este tiempo que ya tiene la humanidad, que sea de lo mejor. Digo, en el marco familiar, para empezar. Sí, tienes razón. La familia mexicana tiene sus propias características, ¿verdad? Sabemos históricamente, pues las familias, a mí las comparo mucho con las familias italianas por las películas. Nunca he viajado, ¿verdad? Pero veo muchas películas y veo que es una tónica común en las películas italianas y en las mexicanas, que son unos familiones gigantescos. Ajá. Y se reúnen y conviven, se emborrachan y todo, pero lo que llama la atención es que son familias muy, muy unidas, sí, en el sentido de que tienen contacto y suelen reunirse con frecuencia. Y a diferencia de los norteamericanos, ¿verdad? Allá la familia como que le falta cohesión. Tú sabes que muchos jóvenes de allá se emancipan es un decir, porque uh-huh, muchas veces siguen dependiendo económicamente de sus padres, pero ya no viven con ellos, tienen su departamento aparte. A lo mejor en México ya empieza a suceder también eso, pero por lo general aquí es de que la familia se mantiene unida y junta. Ahora, yo como abogado te puedo decir que eso también tiene sus asegúnes, porque en tratándose de herencias, a veces la familia, son los peores enemigos, son los mismos, ¿verdad? Ha habido pleitos que se han agarrado muy feo y cuando, no, pues no, por mí no hay problema, ¿verdad? Pero ya cuando llega la hora, la verdad, de repartir los bienes, se agarran mucho los mismos familiares, ¿no? Los mismos parientes. Entonces, pues yo creo que este tema de la unidad familiar y la convivencia, pues es un tema que da para muchas tesis de sociología o de lo que tú quieras, porque sí, o sea, la convivencia... ahora otra cosa, últimamente, pues, esa convivencia familiar se vio afectada, no solamente la familiar, la social, okay, también, la laboral por la pandemia, ¿verdad? Así es. Entonces, yo no sé hasta qué punto nos va a afectar, porque ni las familias podíamos, por el miedo, podíamos unirnos para estar juntos como siempre, como acostumbrábamos, y esto fue la constante durante 2 años. Entonces 2 años sin reunirte con tu familia porque te decían que no te reunieras porque había un peligro mortal. Entonces eso vino a menguar, y yo no sé si se vaya a restablecer esta cohesión que había entre las familias, o si ya esta pandemia marcó un parteaguas para que la familia ya se empiece a dispersar y deje de perder esa unidad que tenía. Pero pienso que tú sabes que la familia es la primera escuela que tiene uno. Sí, eso si es una familia unida, amorosa, pues tú vas a ser un ciudadano
solidario y amoroso con tus vecinos y con los demás. Si tienes una familia así media mal, pues es lo que vas a proyectar más adelante. Ahí está la raíz de todo, ¿no? En la familia. Y está bien que la hayas puesto en primer lugar, porque de ahí parte todo. Bien lo dijiste tú, es el núcleo de la sociedad. Sí, perdón. No, adelante. Sí, entonces, pues sí, es como que la génesis, ¿no? De la convivencia. Si eso es lo que aprendiste, las normas y los valores, que es a lo que posteriormente vamos a continuar. Y bueno, sale ya el ser humano, el ciudadano que está en esa unidad celular, y luego pues entonces empieza a tener otras relaciones, ¿verdad? Pues principalmente en la etapa infantil y de la juventud, adolescencia, pues ya lo que es la escolar. Y bueno, y también esa es otra situación que hemos sabido que en Victoria hay muchas, o ha habido diferentes situaciones que han encontrado que existe una buena convivencia. Hay mucha problemática, ¿no? Ves videos de chavos peleándose saliendo de la secundaria, de la primaria, del Cebetis, de la prepa. Y bueno, digo, eso no sé hasta qué punto podríamos decir que es normal, ¿verdad? Porque vuelvo yo en el sentido de que como que se siente que sería deseable que pues fueran situaciones que se fueran dispersando, ¿no? Que fueran en menor número, no sé qué número sean, ahí sería muy importante si alguien tiene un dato bastante concreto al respecto, pero sí se esperaría que no fueran, porque nosotros también podemos decir que en nuestra infancia o adolescencia lo vimos, ¿verdad? Entonces pues se esperaría que con el crecimiento, porque ahora hay mucha más información, hay mucha mayor comunicación, se pudieran disminuir esos índices, pero parece que siguen, pues si no igual, a lo mejor pareciera que pues hacia arriba, ¿no? Que se están elevando. Pues sí, como lo comentábamos la vez pasada, parece que la humanidad tiene una tendencia a irse degradando, degenerando, en lugar de irse perfeccionando, ¿no? Y se puede ver en muchos aspectos, tanto de la infraestructura de las ciudades, que yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Adelante. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando el sistema del transporte aquí estaba horrible, estaba bien feo. Y después de 30 años, yo no veo que haya mejorado. O sea, sigue en las mismas. Entonces, dices tú, oye, 30 años para que algo evolucione mejor y sea perfecto, que es lo ideal, ¿verdad? Lo deseable, y no se logra. Se han tenido que crear leyes recientemente para evitar los problemas escolares de convivencia. Uh-huh. Esos que citas tú, cuando éramos niños era común que los niños se pelearan en la escuela a golpes, se hacía la ruedita, y ya después de un rato de espectáculo ya los maestros castigaban a los niños, ¿verdad? Ahorita se supone que eso no debe suceder, ya hay normas que más adelante vamos a ver, pero si se llegó a la necesidad de crear una norma, quiere decir que el problema fue creciendo, se fue haciendo grande, al grado de tener que hacer una disposición legal para tratar de apagarlo o bajarlo. Entonces, pues sí, yo ya no tengo niños chiquitos en la escuela, pero no podría yo decir si ahorita cómo está la situación, pero sí pude percibir hace pocos años de que ya los niños en la escuela ya no eran como antes, que eran muy aguerridos, muy belicosos. Sí. Ya como que los niños son más tranquilos y más amistosos. No sé si sea producto de estas normas que te digo que han salido, o educación de los padres, no sé. Okay. Pero pues esos problemas que nunca se van a terminar, o sea, siempre va a haber. El asunto es que en qué grado, qué índice se encuentra. Digo, yo tengo la duda porque no tengo información al respecto. Lo que sí me queda es que se siguen dando, porque se ven los videos, hay videos y ahora ya sabes que con un celular pues tienes un estudio de grabación a la mano, entonces hay pues una cantidad, pues no las ando buscando todos, pero sí me ha tocado ver de peleas, ¿no? Entonces dices, y peleas salvajes, muy fuertes. Sí, no, ya ahorita ya hay sanciones serias para todo eso. Incluso hay organismos en las escuelas previstos en las normas para darle seguimiento y resolver este tipo de conflictos. Que qué bueno, ¿verdad? Es una buena idea. Pero pues no sé hasta cuándo podamos llegar a esa sociedad perfecta en la que todos aprendamos a vivir en paz, a respetar a los demás y pues vivir conviviendo, compartiendo todo. Sí.
entre nosotros. Entre la mejor armonía posible. Pues sí. Ok, entonces, por ejemplo, yo lo estructuré de esta manera, ¿va? Desde la unidad de celular, que es la familia en la sociedad, lo que es la parte ya escolar, que es cuando ya se empiezan cuando ya el infante o el adolescente empieza ya a convivir con otras personas y con otras formas tal vez de pensar y de costumbres. Y bueno, y donde ya los valores y las normas pues se confrontan, por así decirlo, confrontan en el sentido de que se conocen, ¿verdad? Diferentes. Y bueno, ya sería lo que es la convivencia social, que ahí hay algunos tipos que manifiesta la literatura, por ejemplo, la intercultural, la ciudadana, que pues al hablar de social ya estamos hablando de personas, de ciudadanos, ¿verdad? De personas diversas, y la democrática. Entonces son temas, estos son tipos muy específicos. Por ejemplo, intercultural, ya diste un adelanto acerca de ello, de los grupos, y tienes razón porque, bueno, intercultural si hablamos de razas, si hablamos de culturas diferentes. Sí, yo creo que sí, tienes razón. En México no creo tanto que haya un asunto de discriminación, que sí creo que hay un asunto de clasismo. Entonces, ¿qué tanto se da esto? Pues no, eso ya otra vez estamos hablando parte de lo que ya hemos tocado. Sin embargo, creo que ya llega a otras capas de la convivencia, pues de las formaciones, de las identidades también. La ciudadana, la democrática, este tema se enfocaba más que nada, por ejemplo, a los grupos no necesariamente políticos, ¿verdad? Pero sí a los grupos afines a ciertas formas de pensar, ¿verdad? Si tú tienes un pensamiento de tipo religioso, si tiene que ver algo con un partido político, con alguna asociación. Entonces, aquí, pues no, tal vez es más amplio, ¿no? A lo mejor ahí la lectura debería o podría ser más desde un profesional de la sociología. Ahí no veo mayor situación, pero sin embargo, por ejemplo, sí se pueden dar situaciones, por ejemplo, en la frontera de Tamaulipas, donde en Reynosa, por ejemplo, una gran parte de la población pues procede de Veracruz. Entonces ahí, bueno, ahí a lo mejor una persona que viva por allá nos podría dar algún tipo de ejemplo, pero por ejemplo me llama mucho la atención que se sabía que los candidatos a gobernadores de Veracruz iban a Reynosa a hacer campaña. No sé si te enteraste de eso. Porque ya tenían votantes. Mucha gente migra y no cambia la dirección de votar. Entonces pueden venir a votar en épocas electorales. Es buena. Pues no se me había ocurrido que hicieran eso. No, si son bien vivos, andan en todo. De hecho, a mí me tocó esa situación porque estuve en Reynosa hace, como 15 años. Y en esa ocasión andaba un candidato por allá. Ahora sí que como la comunidad latina en Estados Unidos. Órale, sí. O sea, ahora sí que donde haya posibles adeptos, pues sí, allá vas. Oye, Oscar, y por ejemplo, pues ya hablamos de la convivencia de forma muy general, porque volvemos otra vez al tema, es muy, muy amplio. Sí, la convivencia democrática que mencionas tú aquí, pues yo imagino que tiene que ver, como dices tú, no con partidos políticos necesariamente, aunque a veces sí suele ser lo más marcado, ¿verdad? Y a veces en campañas políticas hemos visto cómo se agarran a golpes los de un partido con otro, o sea, es una cosa vergonzosa. Pero a veces tiene que ver con convicciones sociales, con temas de la vida, lo que hace la divergencia entre estos grupos, porque representan postulados de gobierno, de candidatos. Y te cito ejemplos, hay una cosa que se llama ahorita la marea verde, que es la que aboga por la legalización del aborto. Okay. Entonces es un grupo social que posiblemente choque o tenga una difícil convivencia con los pro vida, por ejemplo, ¿verdad? Y se pueden encontrar en la calle, ¿no? Ya lo hemos visto en la tele y en las noticias. Sí. Y como ese grupo puede haber más, puede haber de los que simpatizan con la eutanasia, con todo ese rollo, con la onda climática. O sea, son posturas que agarran los candidatos a veces como bandera para hacer sus campañas y dar pues su plataforma de pensamiento a los ciudadanos para que sepan cuál es la tendencia o la corriente de ese candidato. Y en lo que mencionabas de lo intercultural, pues nada más me gustaría mencionar, por ejemplo, yo te decía al principio que México es un país que tiene fama de que recibe a todos los extranjeros, a nadie le hace el feo, ¿verdad? Que México es un mosaico de razas, desde siglos de que han llegado aquí extranjeros, se han asentado, hay comunidad
libanesa, comunidad judía, comunidad japonesa, comunidad china, comunidad italiana. Hay unos italianos, por ejemplo en Chipilo, Puebla, hay bueno, es el pueblo Chipilo, donde todavía hablan italiano. No es un italiano como el italiano oficial, sino que es un dialecto del norte de Italia. Esos italianos los trajo Porfirio Díaz y los trajo con la idea de mejorar la raza, según él. Entonces, pues dices tú, bueno, pues a convivir, pero da la casualidad de que ellos no tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los menonitas, podríamos preguntarnos por qué no, porque es una comunidad tan cerrada, pese a la hospitalidad de los mexicanos. Sé, por ejemplo, que Álvaro Obregón les concedió a los jóvenes menonitas una exención del servicio militar durante 100 años. No sé a partir de qué año, ¿verdad? Pero ellos durante 100 años estaban exentos de hacer el servicio militar porque sus costumbres religiosas, sociales que ellos tienen son muy diferentes a las nuestras. Entonces, posiblemente pensando en eso y pensando que tal vez en ese periodo de tiempo ellos iban a inculturar, lo cual no ha sucedido, ¿verdad? Porque tú puedes ver que las comunidades menonitas son muy cerradas. Okay. Entonces, los italianos, por ejemplo, de Chipilo, que también no se han, digamos, mezclado lo suficiente como en otras comunidades, donde los italianos se mezclaron con los mexicanos y siguen conservando su mismo dialecto que tenían. Entonces, pues bueno, no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere, ¿verdad? Es parte de la tolerancia y de la convivencia. Tiene que ver mucho con la forma de ser del ser humano. Acuérdate que Aristóteles decía que el hombre es un animal social o político. Después Juan Jacobo Rousseau insiste en la misma idea de que el hombre es un hombre que no puede vivir solo, o sea, tiene que vivir en sociedad. Social. Pero la misma naturaleza humana que tiene un lado negro, un lado negativo de conflicto, pues también lo hace que a veces entre en conflicto esa convivencia y que no se haga posible. Y sale el pensador, el otro que se llama Thomas Hobbes, que era el que decía que el hombre es un lobo del hombre, aunque le achacan esa frase a otro, creo que era Roberto Malthus. No se ponen de acuerdo, pero dando a entender que en realidad el peor enemigo del ser humano no es su vecino, buena gente o su mejor amigo, porque puede ser el lobo del hombre, ¿verdad? Buscando a ver a qué hora se descuida para fregarlo. Entonces, hay muchas cosas que influyen en lograr que una comunidad conviva o se fusione con otra y vivan y convivan como debe de ser. Pues eso yo creo que es la raíz de todos los conflictos en todos lados, ¿verdad? Y pues en México pues no, pienso que no es la excepción. Oye, me llama la atención eso que comentas de la comunidad menonita, la exención. Sí, habría que investigar cuándo vence eso, no sé si esos jóvenes hagan servicio militar, ¿verdad? Eso me lleva a un tema ahorita que podríamos meterlo en interculturalidad o en democracia, digo, en términos de convivencia, acerca de no sé si esté en lo correcto, pero lo voy a manejar como lucha de ideologías, que ahorita hay una serie de ideologías que hay grupos que están impulsando para que se haga algo al respecto en forma legal, en forma normativa, y bueno, entonces ahí tendríamos un antecedente de lo que es una ideología, porque se hizo algo en relación con un grupo que tiene y defiende una ideología. Y esta otra muy emblemática en México que se llama usos y costumbres. No sé si entro en el término de ideología, pero entra en términos de ideología de ese grupo en específico. Claro, sí. Donde la ley pues no se observa de la misma forma que en los demás, con el resto del país, ¿no? En estos pueblos, en estos lugares hay una excepción y ellos pueden alternativamente a la ley pueden hacer o tener otros reglamentos, otros comportamientos, y son vigilados por el pueblo, por un comité. Entonces ahí en esos pueblos se pueden hacer cosas que posiblemente y seguramente fuera de ahí serían mal vistos o vistos como de forma polémica. Entonces me quedo pensando porque he tenido algunas pláticas con algunas personas y pues la mayoría de estas personas critican mucho esta lucha de ideologías actuales, como lo que hablabas del aborto o los pro vida,
y hay otras más que no me gustaría tocar en este momento. Y entonces esta parte no es nueva, siempre ha sido. Ahora, lo que también se le llama, lo que parece que a la parte política le compete o le interesa es como que el grupo de personas que están participando en esto. O sea, es decir, en este caso del aborto o pro vida, pues hay grupos, sectores que están pues siendo, ¿qué se puede decir? Militantes de esto, de esta ideología, que quieren impulsar, quieren que se impulsen leyes al respecto. Y bueno, como sabemos que los políticos son los mejores mercadólogos de México, pues los incluyen en sus declaraciones, en sus manifiestos, en sus políticas de partido, creo. Y bueno, entonces empiezan a incluirlo y como en muchas otras cosas, pues termina convirtiéndose en un tema político, que a veces son cuestiones meramente sociales. Pero bueno, sabemos que una y otra pues no están tan alejados, pero bueno, ahí ya no sé cómo decirlo, si orgánicamente es deseable que suceda eso, pero bueno, eso es a los que nos estamos enfrentando. Oye, bueno, la idea y a partir de esto es que hemos visto, o que yo he visto, que por eso saqué el tema, era que pues no es que se vea una convivencia muy agradable, o al parecer está en una línea muy delgada entre lo que sería ya una convivencia no tan, pues, ¿cómo se puede decir? Estable, normal, no sé cuál sea el término que sería más apropiado, pero bueno, a mí me parece que hay una serie de valores socialmente que posiblemente hemos dejado de alimentar, ¿no? Entonces, este es otro tema al que me gustaría que abordáramos. Yo hablaba o había puesto aquí en el script algo relacionado con el respeto, con la empatía, con la inclusión, y sabemos que hay mucho más, ¿no? Sí, pues sí, tenemos que reconocer que nuestra sociedad sí está en crisis, ¿verdad? Yo pienso, lo poco que puedo ver es de que la comunicación y la colaboración entre los vecinos es cada vez menor. A veces hay menos unidad entre los mismos vecinos. A mí me pasó un caso, una vez me cambié de casa y llevaba todos mis muebles en un camión de 3 toneladas. Uh-huh. Y llegué a la casa nueva y bueno, la casa donde iba a rentar, donde iba a vivir. Y pues yo solo, y el chofer me andaba ayudando a descargar. Nomás éramos él y yo. Y pues todos los muebles, o sea, entonces salió el vecino de al lado, uh-huh, salió y se paró y me vio. Yo no lo conocía, pues acaba de llegar. Y dije, a lo mejor se ofrece a ayudarme, ¿no? Y se subió al carro, el carro estaba así de frente, se subió al carro, lo prendió y ahí se quedó sentado viéndome desde el carro. Hasta que terminé de descargar el camión, que metí la última cosa a la casa, se bajó del carro y se metió. Es tu gache, güey. ¿Qué onda? Yo pensé que iba a ayudar. Y no, pues, y nos necesitamos como vecinos, ¿verdad? Porque luego yo necesito algo que él me ayude con algo o viceversa. Y a veces no tomamos en cuenta esas cosas. Y pues claro, pues yo era un desconocido, ¿verdad? No me tenía desconfianza, no sé. Pero he visto sí que hay poca solidaridad entre los vecinos. Okay, sí, pero también he visto que hay vecindarios donde todos los vecinos se conocen y se apoyan y se ayudan, ¿no? Entonces, pues no sé si esto se debe al tiempo que transcurre juntos, conviviendo, o a qué se deba, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo, donde vivo ahorita, pues tengo muy poca comunicación con los vecinos. Te puedo decir que a lo mejor de 2 o 3 sé cómo se llaman, porque todos andamos ocupados. Cada quien anda metido en sus cosas. Yo creo que ese de ocupado es como que muy relativo, ¿no? Sí. Me refiero a que como nunca se ven, nunca los ves. No nos vemos. Sí, te imaginas que pues andan en sus trabajos, no sé, en sus ocupaciones. Pero que los ves así de ociosos ahí sentados afuera, no. Sí. Entonces a lo mejor eso influye para que no, ¿cómo se dice?, interactúes con ellos, ¿verdad? Y al día que tú llegas a descansar, pues llegas bien cansado, ya lo que quieres es estar acostado, no sé, viendo la tele, y no quieres salir. Fíjate que ahí a lo mejor tocarías el tema que dijiste, solidaridad, empatía. Yo creo también, ¿no? Estás viendo que alguien está ahí, pues una mudanza es muy pesada. O sea, yo he ayudado en algunas y si terminas bien cansado y son 4 o 5 personas, imagínate 2 personas que nada más están haciendo eso. Entonces, fíjate que eso es muy, bueno, es muy marcado, vaya, sí nos da un parámetro de lo que estamos hablando.
Y bueno, ahorita que comentas eso de la comunicación entre vecinos, pues hay últimamente también eventos de actividades delictivas en los fraccionamientos. Y algo ocurrió aquí también precisamente, a lo cual por eso también lo saco a correlación por lo que comentabas, porque sí nos damos cuenta que no tenemos mucha comunicación. O sea, sí nos falta algo de empatía, respeto, no sé, porque como no convivimos, pues no llegamos a ese punto, ¿va? Pero sí de empatía y solidaridad, porque platicando con los vecinos nos enteramos de que hubo un evento estos días y no tenemos pues no sé, no hemos tenido, no hemos ¿cómo se llama? Cultivado todos estos valores, ¿no? Que nos llevan a la convivencia. Entonces no es fácil que le hables a un vecino o que le platiques o a alguien que pida ayuda, porque hemos visto que, por ejemplo, pasas en la calle y hay una situación y mucha gente no se quiere involucrar. Involucrar me refiero en el buen sentido, ¿no? De ayudar a alguien porque pues no tienes tiempo, o a lo mejor es el pretexto de decir que no se tiene tiempo, que no conoce a las personas. Entonces sí hay mucho de ello. Y digo, esas situaciones donde la seguridad pues es para todos, pero a veces le afecta a uno solo. Los demás no somos a veces empáticos para preguntar qué pasó, o cómo podemos ayudar, o cómo podemos prevenir esas situaciones, que eso yo creo que es lo más importante. Fíjate, estaba viendo hace poco un video chino de una televisora china, donde un niño va por la calle, el niño se ve como de unos 8 años o 7 años, es chiquito el niño, y pasa una como combi y lo atropella, le pasa por encima, y luego se detiene, pero se detiene para darle reversa y le vuelve a pasar por arriba y se regresa y se va. Y se queda el niño ahí tirado sin moverse, no sé si lo mataría, ¿verdad? Pero empieza a pasar gente y nadie voltea a verlo ni siquiera. O pasa uno en bicicleta y lo ve y sigue. Nadie se para a ayudarlo. Dices tú, pues si nosotros estamos mal, esos dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? De eso están peor, o sea, ¿qué onda con los chinos? Bueno, o sea, ya de plano para que no socorras a un atropellado que viste que acaban de atropellar, porque va la gente y ven cómo atropellan al niño y nadie se acerca a ayudarlo. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Que lleguemos a esos niveles de indiferencia con nuestros semejantes. Pero, pues en fin, ojalá esto no llegue a México de esa manera. Pasó algo, no me acuerdo en qué ciudad, no voy a decirlo porque no me acuerdo, a lo mejor voy a mentir. De una situación parecida, de alguien que se lesionó, le dio un infarto, algo total, que quedó ahí en el piso, ¿va? Y pues nadie sabe y nadie supo. Y bueno, hasta que alguien fue y vieron que se estaba moviendo la persona y ya la ayudaron y todo ese rollo. Y alguien dijo, esto ya se parece a Nueva York. Sí. Y bueno, y después, no sé si en ese mismo después vi algunos performances de artistas ahí en Nueva York que iban y se ponían sangre y todo y se acostaban, ¿no? Y se grababan en video y pasaban horas y nadie los pelaba, o sea, sí. ¿Cómo llegas a eso, no? O sea, ¿cómo es de mínimo? Oye, fíjate, o sea, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Es un experimento. O sea, ya te moriste. Muy triste, sí. Oye, de perdido, pues, háblale a una ambulancia para que vayan a ayudarle. Pero sí, a esos niveles ha llegado la sociedad, cada vez más individualistas, ¿verdad? Oye, llegando al tema ya pues de una parte en la que ya tocamos temas de normatividad o de legalidad, pues lo que comentabas hace rato de la convivencia escolar, pues ya habíamos visto en este programa anteriormente algunas leyes que protegen, por ejemplo, a los adultos mayores, a los infantes, en términos de exposición de su privacidad. Y bueno, llegando a términos en los que, por ejemplo, se dan situaciones indeseables, por ejemplo, que se han pues, violentado los derechos. Digo, a lo mejor hay personas que no lo saben, o sea, hay personas que a lo mejor no lo saben y hay leyes que apoyan, o sea, que apoyan o que están, ¿cómo se llama? Estableciendo un marco jurídico para la protección de las personas en diferentes contextos. Por ejemplo, hablábamos de la interculturalidad. Hay una ley que se llama Ley de Igualdad de Género. Es muy amplia, no la vamos a poder, tendríamos que tener varios programas para poderla explicar, que se refiere a que el acceso a todos los derechos sean por igualdad entre hombres y mujeres. Sí, así es. De hecho, mira,
se supone que la definición general del derecho está enfocada a este tema, a la convivencia. O sea, el derecho, no sé si ya lo mencioné en otro de tus programas, Adelante. es el conjunto de normas que hacen posible la convivencia del ser humano. O sea, el objetivo de las leyes es ese, que convivamos en paz. Entonces, esa ley que acabas de mencionar tú, al igual que todas las demás, Claro. todas tienen el mismo propósito de que vivamos, de que compartamos el mismo espacio y que vivamos en paz, ¿verdad? Porque no puede haber una norma jurídica que te indique lo contrario o que te ordene que lastimes a tus vecinos. No existe eso. Y específicamente en este caso, están estas que tú mencionaste aquí, de los niños y las niñas, de los adultos mayores, de la igualdad de género, que es una igualdad sustantiva que se ha estado promoviendo mucho con cierto éxito, para acabar con eso que le llaman el patriarcado, ¿verdad? Que está muy arraigado en México sobre todo. Bueno, no solo en México, diría yo en todo el mundo. En todo el mundo. Hay países que según muy avanzados y son muy machistas. Entonces, esas leyes, pero específicamente en tratándose de las escuelas, aquí en Tamaulipas tenemos la ley es para prevenir la violencia en el entorno escolar, así se llama, para prevenir la violencia y fomentar la convivencia. Es una ley que se hizo, le llamaban la ley contra el bullying, así salió. Okay. Ya ves que a veces en las escuelas existe el problema de que muchos niños le hacen bullying a los otros. Es la clásica de siempre, ¿verdad? Siempre está el güey fastidioso. Te digo porque cuando fui niño siempre en todos los años, había uno, iba a decir un estaba un que siempre le jalaba las trenzas a las niñas, te buscaba pleito, te molestaba. Y eso siempre ha existido, ¿no? Entonces, aquí en Tamaulipas se hizo esa ley para evitar ese tipo de acoso o bullying en las escuelas. Esta ley creo que es del 2014, es reciente. Okay. Y esa ley establece normas internas en los planteles escolares para evitar ese tipo de acosos de los niños entre ellos y de los adolescentes. Y uno de los organismos, y está muy bien elaborada la ley, y uno de los organismos que tiene, bueno, pues el órgano de control, tienen un órgano interno que se encarga de velar y proteger y promover para evitar este tipo de conductas, lo cual es muy positivo. Y yo pienso que a raíz de esto es lo que digo que yo observé en las escuelas primarias, por ejemplo, de uno de los más chicos de mis hijos, que ya los niños no son tan fastidiosos, tan agresivos, como que los niños tienen cierto respeto hacia sus compañeros. Y eso pues es pues, lo deseable. Excelente, claro. Y como ese es un tipo de convivencia, que era la que yo quería mencionar aquí en este apartado, porque es importante. A veces, a lo mejor los padres no saben que existe esta ley. Sería bueno que todos los que tienen hijos en primaria, en secundaria y en bachillerato consiguieran esta ley para que vean y se coordinen con sus profesores y le den difusión para que sepan qué hacer en un caso de acoso entre los estudiantes, ¿verdad? No es una ley punitiva, claro, con ciertas excepciones, pero es una ley que me parece a mí excelente porque antes no existía, ¿verdad? ¿Qué hacía el niño que sufría un abuso de otro ahí en la escuela? Pues decirle, le voy a decir a mi hermano, y si no tenía hermano, ¿qué hacía? Pues aguantarse, ¿no? Contratar otro. A veces si le decía a los papás lo regañaban más, sí, entonces en fin, era un desastre. Pero ya con esta ley, afortunadamente hay un mecanismo para evitar esto, erradicarlo y ponerle una solución. Y como te digo, la finalidad de todas las leyes es pues de que convivamos en paz todos. Oye, ya lo hemos hablado en otros temas y fuera de lo que es el programa, es que lo que se refiere a ley en México, pues debe ser uno de los países con la mejor legislación o la más apta. Y el asunto aquí es la supervisión, la vigilancia. Y yo creo que algo que también se nos olvida, y qué bueno que lo comentaste, de que los papás que tengan hijos en edad escolar o en media superior, es que se involucren, porque creo que la ley pide o lo enmarca dentro de toda la estructura es el involucramiento de los padres, o sea, de la sociedad, sí. De la sociedad, pero en este caso en más particular de los padres de familia. Y esa es la parte que a veces no asume o no asumimos los ciudadanos en este contexto, porque sí existe la parte que dice, a lo mejor no es punitiva, pero sí está marcando un reglamento, un orden para que se regulen estas relaciones y bueno, y condenar a aquellas pues que se salen, ¿no? Aquellas formas de convivencia que no son deseadas, que se señalen y que se vayan erradicando. Sin embargo, creo que es muy importante el involucramiento de los padres de familia. Y mira, hay una ley
se llama Ley de Convivencia, pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Esta ley, así como tal, es una ley en la Ciudad de México. Okay. Ley de Sociedad en Convivencia se llama. Ley de Sociedad de Convivencia. Y está enfocada a las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Pero está literalmente enfocada a las uniones Sí, o como sociedades? Sí, no. Bueno, se le denomina sociedad, pero en realidad es como una especie de matrimonio. Lo utilizan. Y hay otro caso que es el de Coahuila, que ellos fueron, digamos, pioneros en esto. Ellos no hicieron una ley como en la Ciudad de México, ellos modificaron el Código Civil y le metieron eso. En el Código Civil metieron el matrimonio, el concubinato y la sociedad de convivencia. Okay. Que la sociedad de convivencia ahí la define, pues es la unión entre dos personas, pueden ser del mismo sexo, cuyo propósito es la ayuda mutua y la intención o la voluntad de permanencia. Esas son las dos características. Las características del matrimonio son la ayuda mutua y la procreación de la especie. Entonces, cada figura es diferente, ¿verdad? Por eso no debemos confundirnos. Pero este es un tema que da para más. Yo nomás lo quería mencionar porque como el tema es con la convivencia y es un tema muy amplio, pues de que hay leyes que se refieren a la convivencia, pero no necesariamente como... Pues es también convivencia, ¿verdad? Pero no en el sentido así tan estricto como estamos mencionando aquí nosotros de lo que se refiere al entorno escolar. Oye, ahora que digo, ese es un tema que a lo mejor podríamos haber abordado en otro capítulo, pero quiero remarcar algo, que vas a romper corazones porque vas a eliminar la parte romántica del matrimonio. ¿Por qué se maneja como un, ¿cómo se llama? Sociedad. Sí, como una sociedad de un par, de dos personas, porque el matrimonio es otro contrato. Sí, es una figura jurídica diferente. De hecho, la palabra matrimonio es bien específica. Matrimonium en latín es el nombre que le dieron los romanos, significa defensa de la mujer o fortalecimiento de la mujer, porque en aquellas épocas ellos tenían el problema de que había muchas madres solteras. Okay. Y pues era un problema social y para ellos como autoridad todo lo que hicieron fue crear la institución del matrimonio para protegerla. Y ahí es donde entra que el padre sea responsable, ¿no? O el padre de los niños. Y tiene esa connotación. Entonces, pues es diferente a una unión de dos personas que no pueden procrear. Okay. Claro, esto tiene sus posturas, ¿verdad? Hay defensores de esto. Incluso la misma ley de Coahuila, el Código Civil, habla de que pueden adoptar o no sé. Okay. Que no sería la finalidad de la procreación. Exactamente. Entonces, pues tiene muchos lados interesantes, pero como bien dices tú, es que se pueden herir susceptibilidades, ¿no? Si dices, eso no es un matrimonio, porque las personas que se casan del mismo sexo, pues ellos se consideran que son matrimonio, ¿verdad? Así es. Pero terminológicamente, así estricto sensu, no se puede decir que sea matrimonio. Okay. Tiene su forma, incluso, no sé si es en el DF o en Coahuila, en el DF, en la Ciudad de México, esa sociedad la tienes que registrar en el registro público como si fuera una sociedad mercantil. Sí. Es que por ahí iba. Entonces, como que la deshumanizas, ¿no? Para los propósitos que se supone que se creó, pero pues son las reglas que pone el Estado. Ahora se dice que, por ejemplo, que en realidad se usaba para, por ejemplo, la raíz de este pronunciamiento fue que había sociedades, por ejemplo, si había dos personas que tenían un negocio, por eso dice la inscripción en el registro, que tenían un negocio y que hacían esta asociación, entonces, por ejemplo, el negocio pues era de dos, en un momento no podía uno hacer, ¿cómo se llama? Eliminarlo, quitarlo, apropiarse, entonces había una igualdad de derechos y se utilizó esta parte a nivel para hacer los matrimonios. Sí, pues tiene sus reglas, no me las sé porque son muchas. Se aprovechó, pero claro, tiene sus propias reglas, sobre todo para proteger los derechos de uno y otro. Exactamente. Oye, Oscar, y en cuanto a la Ley de Prevención de Violencia Familiar del Estado, ahí es un tema muy específico porque hablábamos hace rato de que la convivencia de la mayoría de nosotros pues viene evidentemente de la familia. Entonces, toda aquella convivencia se basa en esos valores y en esas normas que aprendemos en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, cuando hay situaciones de violencia o de riesgo, pues es evidente que se va a alterar esta percepción
y esta formulación de una identidad de la convivencia. Entonces hay una ley también en el Estado para prevenir esto, que también otra vez volvemos, es muy amplia, ¿no? Ley de prevención de violencia familiar del Estado. Entonces la pueden buscar en el periódico oficial de Tamaulipas para que tengan más... Sí, esas conductas pues siempre desembocan por lo general en juicios civiles o divorcios, ¿no? Me estaba diciendo, ¿tú sabes lo que son los combis? No, no. Me estaba comentando un compañero del trabajo que así le dicen a los centros de convivencia que hay aquí. Son centros de convivencia del Poder Judicial. Son pues unos como pequeños como parquecitos que están circulados y tienen palapas, bancas. Esos son para que los papás convivan con sus hijos cuando están divorciados o separados. O sea, bajo vigilancia. Y entonces eso se hace mediante un trámite judicial de un juicio, ¿no? Se llama juicio por convivencia. Entonces lo promueve el padre que no tiene a su hijo bajo su guardia y custodia. El juez le fija las horas, los días que puede convivir, y esos lugares son para que vayan ahí y ahí estén. Y dices tú, bueno, pues es algo positivo, pero como que, no sé, me parece algo antinatural, ¿no? Que te tenga que poner, que un juez te tenga que poner las reglas para que convivas con tus hijos, ¿no? Ya es algo, pues, no sé. Hoy traigo una frase mamadora acerca de eso que he oído recientemente que dice, si la respuesta es que la convivencia sea vigilada, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué se llega a eso? Sí, bueno, es que mira, yo pienso que la convivencia debe ser espontánea. Si no es espontánea, pues no es convivencia, ¿verdad? No es orgánica. Claro que a veces es forzada. Yo vi una demanda donde la señora, como el ex esposo ya no le quiso dar más, o sea, lo que ella quería, le estaba dando lo que tenía que darle, pero ella le empezó a exigir más dinero y él ya no pudo, y ella como represalia ya no le dejaba al niño que lo viera. El acuerdo había sido voluntario, ¿verdad? Entonces se vio la necesidad de decirle al juez, oiga, oblíguela a que me preste a mi hijo, porque yo quiero ir con él el fin de semana a pasear, y entonces, ¿cómo se hace esto? Y esos centros para eso son. Sí, tienen sus reglamentos. Y pues desgraciadamente lo que puede llevar a esto, la ley de prevención de la violencia, hay en Tamaulipas ley de prevención para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, que también es una parte importante. De la otra no sé, yo la busqué y no la encontré. Oye, Oscar, y entonces, por ejemplo, ya para cerrar el programa, por ejemplo, hemos tocado este tema donde, pues muy superficialmente, porque la verdad el tema es muy, muy amplio, es que, al menos desde mi percepción de lo que vi y por lo que originó plantear este tema, es que me parece que las convivencias que estamos llevando en este momento en el status quo no es la mejor, podría ser mucho mejor, obviamente, que otra vez volvemos desde el punto de vista filosófico, con todo lo que hemos crecido como sociedad, se esperaría que fueran mucho mejor que en tiempos pasados. Pero, por ejemplo, me ha tocado ver personas que llegan definitivamente ya a lo que es la violencia, donde no pueden convivir sanamente, llegan a los golpes, llegan a las lesiones, a las injurias, a las amenazas. En términos, no sé cómo se puede decir, civiles o penales, ¿cuál pudiera ser las penas para aquellas personas que agreden a otros o los amenazan o los golpean físicamente? Bueno, el Código Penal tiene tipificado el delito de lesiones. Ese delito también es muy amplio porque una lesión puede ser leve, grave o mortal. Entonces el juez califica la gravedad de la lesión. Si tarda en sanar menos de 15 días, pues es una lesión leve. Si tarda en sanar más de 15 días, pues no puede ser no grave, pero también las lesiones se califican si te dejan marcas en la cara y tiene sus sanciones. Las penas no me las sé yo de memoria porque varían según cada circunstancia, ¿no? Pero claro que se sancionan con pena privativa de libertad y con una sanción pecuniaria, que es una multa. Entonces, si tú, obviamente cualquier persona que se siente agredida y que le generan una lesión, lo primero que tiene que hacer es certificarse con un médico que le diga el grado de lesión que tiene y ya, o si hace directamente la denuncia, pues el médico que está ahí en la fiscalía es el que certifica las lesiones, ¿no? Pero claro que se castigan, o sea, no es de que te golpeo y ya ahí quedó, no.
O sea, esto, y se hace precisamente con el propósito acuérdate que uno de los fines del derecho penal es que las penas sean ejemplares. Esto quiere decir que se castiga a las personas, pues no para hacerlas sufrir ni molestarlas, sino para que no se repitan esas conductas, más que nada, ¿verdad? Y la gente sabe que si haces eso, pues te van a sancionar. Oye, entonces, por ejemplo, digo, pues lo ideal aquí es que la gente, si tiene una dificultad por ahí, la trate de resolver con palabras, negociando. Ahí es donde ya entra otro contexto que tal vez lo manejemos próximamente o en el futuro, que es la inteligencia emocional. Entonces ahí es donde ya entra la parte en la que pues negocias, rehuyes, ¿verdad?, el conflicto cuando sea de este tipo agresivo y todo esto, y evitar llegar a ese confrontamiento de golpes, lesiones, porque pues sabemos que, por ejemplo, no es lo mismo que te pelees con alguien de un igual y pues resulta que terminan ahí todos golpeados, a que alguien utilice un arma o un objeto que lesione a una persona y que la deje incapacitada, y ahí ya corre otra pena, ¿verdad? Esa es más grave. Sí, pues imagínate, si en una riña tú dejas discapacitada a una persona para toda su vida que ya no va a poder tragar, imagínate. Claro que son sanciones altas, elevadas. Ok. Oye, Oscar, antes de terminar, pues queremos agradecerles por la observancia, por asistir a este episodio. Les recordamos que la Mesa del Debacle es un ejercicio de discusión, de comentario, de crítica. No pretendemos tener la verdad absoluta. Y bueno, les invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí. Y, Oscar, ¿algo que desees agregar? Pues me acordé de las efemérides. Yo traía mi papelito porque no me las aprendí de memoria. Pero te puedo decir, por ejemplo, mira, a ver si me acuerdo. El día 27 de agosto nace Amado Nervo, que fue un poeta que nació en Nayarit, y pues tiene famoso mundialmente, ¿verdad? Mejor conocido como Mamado Nervo. Sí, estaba a punto de decir eso. Mamey, el vato. El 28 nace Pragedis, mejor conocido como el Pachón. Digo, mejor conocido como el Pachón porque adelante del Mante, antes de llegar, o después de Antiguo Morelos, hay un ejido que se llama Pragedis, pero la gente le dice el Pachón. Entonces, nadie dice voy a Pragedis, todos van al Pachón. Bueno, este señor fue ya ni me acuerdo si fue de la Revolución o de la Guerra de Reforma. Creo que fue de la... Bueno, investíguelo ahí en Google. Sí, fue de la Revolución. Okay. Él colaboró con los hermanos Flores Magón en el periódico ese, el Hijo del Aubizote. Okay. Y pues él fue de la línea de la corriente revolucionaria. Acuérdate que los Magón, los hermanos Magón eran de un tinte anarquista, y pues se seguía esa corriente, y al fin de cuentas se fusionaron con los demás. Y también el día 23 o 24 nace Felipe Berriozábal, que yo pensé que era de aquí, de Cruillas o de Miquihuana, pero no, él es de Zacatecas. Y él fue un soldado, fue un combatiente que peleó en la Guerra de Reforma. Formó parte del gobierno de Benito Juárez y de Porfirio Díaz también. Pues se le identifica con la corriente liberal de los soldados mexicanos, generales y todos esos. Y pues era lo más relevante. Había en las efemérides internacionales estaba el día para reflexionar sobre la venta de esclavos a lo largo de la historia. Se celebran esta semana, es un día internacional. Pues no sé qué tenga de relevante, ¿verdad? Bueno, pero ahora que sabes que anda el asunto o la cultura de la ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. De la deconstrucción, ¿verdad? Entonces a lo mejor ayudaría a lo mejor a obtener ahí una información de cómo se llevó todo a cabo eso. Porque pues sabemos que hay unas esclavitudes nuevas que... Así habría que ver qué organizan los gobiernos, ¿verdad?, del mundo sobre este tema. O a lo mejor no organizan nada porque pues tú sabes que el poder a veces es el que aprovecha todo ese tipo de situaciones inhumanas. Hay quien dice que la esclavitud se volvió moderna y de forma tan sensible, o no sensible, a lo mejor tan... despistada. Sí, tan simulada que ahora mismo ni siquiera sabemos que estamos dentro de una jaula. Oscar, pues muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.